La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy vamos a estar juntos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio y vamos a pedirle a Él que nos dé su orientación. Padre, te rogamos por amor a tu nombre y por amor a tus ovejas, que a través de tu palabra nos des tu consejo, nos des tu entendimiento para que vivamos de tal manera que te agrademos, Señor, que no vivamos de una forma negligente en nuestra vida espiritual, sino que sea de tal manera que sea agradable a ti y que traiga alegría a tu corazón, así como tú alegras nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. El título de nuestro mensaje de hoy es Dios quiere darnos alegría. Dios es un Dios de alegría y Él quiere darnos alegría y Él quiere convertirse en nuestra alegría. La Biblia dice en el Salmo 30, verso 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Tres cosas aquí interesantes, tres verbos: cambiar, desatar, ceñir. O sea, lo que está sucediendo es que hay una intervención de Dios. Pero terminemos el verso número 12 y dice, por tanto, debido a lo que sucedió, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Bueno, entonces el Señor quiere cambiar nuestra situación. Es claro que en la vida siempre vamos a pasar por momentos de lamento. Es decir, cuando hablamos de lamento estamos hablando de pasar por momentos de luto, en los cuales vamos a suspirar por el dolor, por la pena de las circunstancias que estaremos atravesando. Pero el Señor no quiere que vivamos permanentemente en ese estado de tristeza. Él quiere cambiarlo en baile, o sea, en danza. Lo que está transmitiendo es no un estado de locura, sino está hablándonos de depositar o inyectar en nosotros una alegría interna, ¿verdad? Porque las circunstancias pueden ser las mismas. De hecho, nosotros vivimos momentos en la vida que no van a cambiar. Vamos a estar con las mismas personas, vamos a estar en la misma casa, en el mismo trabajo, las mismas personas relacionándose con nosotros. Lo que tiene que cambiar es lo que está aquí adentro de mi corazón, ¿verdad? Porque la misma oposición, la misma infamia, lo que sea que nosotros pasemos de fuera, va a continuar. Pero lo que tiene que cambiar es lo que está adentro. Por eso es que vemos que el Señor desata nuestro cilicio. Dice, primero Él cambia. Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Él va a transformar nuestra vida de un momento de tristeza a un momento de alegría. Pero también va a desatar nuestro cilicio. ¿Qué significa eso? Cuando Él dice que desata, quiere decir que hay una intervención de Dios en relación a quitarnos aquello que nosotros nos hemos puesto, que nos hemos amarrado con una actitud de cilicio, y eso significa colocarse una faja. Cuando está hablando de que cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio, está hablando de un vestido, de algo, de una faja con cerdas o púas que las personas antiguamente llevaban, que eran ceñidas al cuerpo como una señal de penitencia o de mortificación. O sea, eran las propias personas que se colocaban ese vestido ceñido ahí para martirizarse. Significa que muchas veces nosotros mismos somos los que nos colocamos en circunstancias que nos llevan a una mortificación, ¿verdad? Y el Señor interviene para desatar esa ropa áspera, esa ropa que es un saco de cilicio y que nos lleva a un estado de humillación y también una revelación de insatisfacción que estamos sintiendo por las personas, por la relación, por las cuestiones del trabajo, en fin. Y
que eso prácticamente, ese estado de lamento nos lleva a vivir una apariencia que va a ser afectada, nuestra apariencia. Como un vestido nos viste, también cuando estamos en silicio, nuestra apariencia emocional va a ser un desastre. Entonces, el Señor nos muestra que muchos de los dolores que nosotros sufrimos, nosotros mismos los causamos, ¿verdad? Porque nos vestimos, el Señor lo desata. Él quiere desarmar eso que hemos nosotros armado para colocar en nosotros la alegría de su corazón. Yo les menciono esta experiencia porque conozco a una hermana que fue intervenida con una cirugía en su columna, y las indicaciones médicas era para que ella permaneciera en un reposo absoluto durante mínimo 15 días. O sea, podía caminar, podía levantarse, no podía estar mucho tiempo sentada, pero no podía hacer movimientos bruscos. Pero como ya se estaba sintiendo mejor, resulta que estaba ahí sentada viendo unas fotografías y de repente se cayó una fotografía en el suelo y ella se agachó. Se estaba sintiendo bien, pero hizo lo que no debía hacer, cometió una imprudencia y en ese momento de agacharse y levantarse, porque aquí en esta parte de la columna, inmediatamente comenzó a sentir dolor. Imagínense, no estaba tomando medicamentos para el dolor porque no estaba sintiendo un dolor grosero, pero desde ese momento tuvo que comenzar a tomar ese medicamento tan fuerte para aliviarle el dolor. ¿Qué estoy diciendo con eso? Fue una imprudencia, se cometió un error, se olvidó de un detalle, de una instrucción y vino una consecuencia. ¿Fue problema del médico, problema de la cirugía? No, fue problema, un error del paciente. Entonces, independientemente de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras imprudencias, el Señor quiere sacarnos de ese estado de lamentación y de dolor. Él quiere desatar el silicio, porque ese silicio nos lleva también a un estado de silencio. Cuando el hombre está abatido, porque el silicio es un sinónimo de estar abatido, significa de no tener ánimo, él solo va a estar lamentándose y lamentándose y lamentándose. Pero cuando está hablando aquí el salmista en ese Salmo 30, versos 11 y 12, de que Dios mismo llegó a desatarle las amarras de esa humillación y de esa mortificación o de esa insatisfacción, nos está mostrando que el propósito de Dios, lo que Dios promueve en la vida es alegría. Él quiere envolvernos con su manto de alegría. Y después de darnos la alegría, Él quiere que cantemos. Por eso dice ahí, por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, ¿verdad? Porque en la satisfacción no dan ganas de cantar, no dan ganas de comunicarse con una buena actitud. Y a veces sucede eso y peleamos contra Dios porque le decimos, eres tú el que estás permitiendo estas cosas en mi vida. No lo hagamos. Necesitamos abrir nuestros labios, recibir del Señor esa intervención maravillosa y amorosa de Él, de desatarnos de ese silicio y de vestirnos con el manto de alegría. Dice que me ceñiste, o sea, Él lo colocó y nos abrazó, nos envolvió y nos dio la firmeza para que soportemos cualquier momento difícil. Bien, leemos también en el libro de los Salmos, en el Salmo 97, el verso número 11, dice la Escritura, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. La luz viene, el entendimiento viene y hay alegría de corazón. Cuando el Señor nos ilumina, cuando el Señor siembra, porque es un acto que el Señor ejecuta, es un acto que es una evidencia, un fruto del amor divino, y cuando eso sucede, la alegría es para los rectos. Pero vean ustedes que no es la alegría del impío, es la alegría de los rectos de corazón, porque es esa la que Dios promueve. La alegría del impío nunca será promovida por Dios, es solamente fruto de su propio camino torcido. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su nombre. Primero, cuando el Señor nos viste de esa alegría, inmediatamente viene que Él espera que nosotros lo alabemos de corazón.
Muy bien. Algo que debemos entonces agradecer al Señor es que Él vive pendiente de nuestra realidad. Él no quiere que estemos totalmente o siempre en circunstancias de lamento o vestidos de sacos de silicio. Él quiere cambiarnos, Él quiere transformar nuestra situación y darnos lo que Él más promueve, que es la alegría del ser humano. Ahora, debemos comprender que hay un cierto tipo de alegría que es la que se manifiesta a través de los impíos, y que esa alegría es fruto de la maldad, es fruto de la injusticia, es fruto de la malicia del hombre, no es promovida de parte de Dios. Como leemos dicen en Job capítulo 20, verso 4, ¿no sabes esto, que así fue siempre? O sea, desde que el hombre fue puesto en la tierra, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. O sea, los malos pueden hacer algo incorrecto y alegrarse de su maldad, ¿verdad? Se vengaron, hicieron lo que querían y no importa quién se dañó o quién quedó lastimado. Ellos están alegres. Esa alegría del impío es breve, es solo por un momento. Y esto es un patrón. Es decir, desde el inicio de la humanidad hasta el día de hoy, la alegría de los impíos no es promovida de parte de Dios, sino es un resultado del mal camino, y obviamente esa alegría es fugaz, es tenue. Los hombres que cometen grandes maldades y ellos se ríen de esas maldades, esta es una alegría de la satisfacción de su malicia, de su morbosidad, y obviamente esa maldad o esa alegría no es promovida de parte de Dios. Dios sí nos da alegría, pero no ese tipo de alegría. Bien dice la Escritura en Proverbios capítulo 15 y verso 21, la necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, hasta el necio se alegra de sus necedades. Esa alegría no viene de Dios. Esa alegría es fruto de su corazón malvado y es fruto hasta de la acción diabólica de Satanás, que es el que promueve, sí, la maldad y la risa del necio. Entonces, reírse de las necesidades o de las necedades, reírse de las tonterías, reírse de las locuras que los hombres cometen, eso no proviene del Señor. Por eso también hasta el propio sabio Salomón en el libro de Eclesiastes, capítulo número 2, verso 1, él dijo, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Vean ustedes, corazón, te voy a probar con alegría. ¿Qué alegría? ¿La del Señor? Parece que no. Y dice, y gozarás de bienes. O sea, lo que está diciendo ahí, como leemos en la versión textual de la Biblia, en español, dice, te probaré con bienes, dice aquí, o gozarás con bienes, le está diciendo, prueba la felicidad. O sea, los hombres quieren encontrar la felicidad y alegría en el placer, en las cosas de esta vida, en lo que promueve el materialismo. Mas aquí dice, mas he aquí, esto también es vanidad. Él descubrió que era inútil. La vanidad es algo que viene del orgullo, y el orgullo es algo inútil en el corazón humano. Dice, a la tristeza, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? O sea, él en medio de una persona como Salomón, que se entregó también a su impiedad. Él fue un hombre correcto, pero después se entregó a la impiedad debido a la influencia de sus mujeres. O sea, él ya llegó a vivir una vida inmoral. Su vida inmoral, su vida de placer de la carne, con vino, con licor, con todo lo que él quería. Esa alegría no era del Señor. Primero, está claro que era una alegría fugaz. No sirve para nada, ¿verdad? Solo para darnos placer carnal, pero no proviene del Señor. Bien dice la Escritura que es vanidad, eso quiere decir es inútil, es una inutilidad. Vivir por la alegría de las fiestas mundanas, lo que me produce el placer de comer, ¿verdad? Es bueno alegrarnos por la comida, pero no tener que llegar al acto de vivir solo por el placer en sí, ¿verdad? En Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense,
Caminos que parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y ese versículo tiene que ir acompañado con el siguiente, del verso 13, que dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, tristeza. ¿Por qué? Porque cuando no es una alegría que viene del Señor, va a ser breve e inmediatamente va a traer la tristeza. Entonces la risa y la alegría que brotan de vivir mi propio camino, al final será una desilusión. ¿Qué significa una desilusión? Un fracaso, significa un desengaño, significa una decepción. Y en el libro de Eclesiastes se ve se ve claramente esa realidad en el propio Salomón. Pero hay una alegría que es la alegría de los socorridos. Fíjense que como estamos diciendo que Dios promueve la alegría, Él también lo hace de varias formas. Hay niveles de alegría y también existen diferentes formas en que Dios manifiesta esa alegría a los seres humanos. Por ejemplo, en Job capítulo 29, verso 12, dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. O sea, el Job era un hombre que era generoso, era dadivoso y ayudaba a aquellos que estaban sufriendo. Nosotros también como hombres podemos ver las angustias de otras personas y poder ayudarlos y aliviar un poco el peso de sus cargas. Tal vez podríamos justificarnos y decir, bueno, Job, porque era rico, podía ayudar a todas estas personas, pero independientemente si somos o no somos ricos, en nuestra capacidad o en nuestras propias limitaciones podemos transformar lo poco que tenemos en una bendición. Por eso es que él decía que la bendición de los que estaban pereciendo venía sobre él, porque los libraba de su condición. Aquí dice en el verso 13, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Dios te bendiga porque me has ayudado. Dios te bendiga porque me has socorrido. Y dice, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Entonces Job era también otro hombre conforme al corazón de Dios, porque él permitía a que Dios lo usara para llevar alegría a los necesitados, o sea, huérfanos, viudas, a todo aquel que está en circunstancias difíciles, poder darle alegría. Eso realmente viene también de parte de Dios. Eso también Dios lo promueve. Él puede utilizar instrumentos humanos, ángeles humanos, para llevar la alegría al corazón de los necesitados. Pero existe también otro tipo de alegría, que es la alegría por los bienes recibidos del Señor. O sea, no nos vamos a alegrar por el materialismo, porque esa alegría del materialismo es también una alegría fugaz, pero porque alguien compra algo y tiene un poquito de alegría y se le fue. No, tenemos que aprender a ver que todo lo que recibimos de Dios es bueno. Y cuando lo recibimos de Dios, vamos a manifestar una alegría legítima, una alegría honesta, una alegría agradable. Cuando vemos la generosidad de Dios y su cuidado para con nosotros, obviamente vamos a alegrarnos. Como dice en el Salmo 4, verso número 6, muchos son los que dicen, fíjense, muchos hombres son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, porque es la clave. Por eso dice que luz será sembrada para el justo, porque es sembrada a través de la manifestación del rostro del Señor, porque su rostro trae luz, ¿verdad? Y dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mayor alegría. Ellos estaban en toda la prosperidad y alegría de tener la satisfacción de ver los frutos de la obra de sus manos, ¿verdad? Y de abundancia en todo. Ellos estaban satisfechos, alegres. Esa alegría Dios la promueve. Dios da alegría por el trabajo que nosotros tenemos, por los frutos de nuestro trabajo. Pero aquí el salmista está diciendo, más alegrías diste a mi corazón que lo que ellos sienten con esos frutos de su trabajo. ¿Por qué? Porque la alegría que el salmista experimentó no era solo la alegría legítima, sino también la alegría de alguien más. La alegría que el Señor produce, porque Dios es un Dios fiel. Él siempre está proveyendo para los necesitados, como dice exactamente en el Salmo 104, verso número 13.
Él riega, hablando del Señor, los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Ah? Del fruto de las obras de Dios se sacia la tierra. Verso número 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios es el que nos da todo, el pan, la alegría, dice aquí el aceite, el vino, que está representando la alegría, lo que trae gozo a nuestro corazón, como dice en el verso 27, todos ellos, hablando de todos los seres de esta tierra, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. El Señor quiere darnos alegría. Él quiere que nos gocemos de nuestro trabajo. Eso es legítimo. También leemos aquí en el Salmo 145, en el verso número 16. Dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. En otras palabras, y satisfaces a todo ser viviente. O sea, la preocupación de Dios es que seamos felices, que seamos alegres, que tengamos satisfacción, pero que nosotros no veamos solo la satisfacción en sí de lo que recibimos, de las cosas físicas, del fruto de nuestro trabajo, sino podamos ver que hay alguien arriba de todo eso que es el que realmente está promoviendo la alegría en nuestro corazón. Por eso es que la alegría por los bienes recibidos es legítima y debemos de disfrutarla. Pero también el Señor, a través del apóstol Pablo, dijo ahí en Hechos capítulo 14, verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, hablándoles a los gentiles, está diciendo entre los romanos, está hablando que Dios no se dejó sin testimonio en toda la humanidad. Dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ven ustedes, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Bueno, entonces está claro que Dios es un Dios proveedor de alegría. Dios quiere darnos alegría, pero tiene que ser la alegría legítima y la alegría permanente que realmente va a dar vida a nuestros corazones. Él quiere multiplicar la obra de sus manos en nosotros, de tal manera que nos llenemos de su alegría. Ahora, en el Salmo 43 y verso 4, está algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Salmo 43 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Qué precioso. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué pierdes el ánimo? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios aquí es la verdadera alegría y el verdadero gozo del corazón del salmista. El Dios de mi alegría. O sea, es su presencia la que debe causar alegría en nuestros corazones. Es sentirlo a Él. Es que Él siembre su luz en nuestros corazones. Es que Él se dé a conocer. Es que a través de su espíritu nos haga sentir su amor, su cuidado, su benevolencia, su misericordia. Eso debe darnos alegría, independientemente si tenemos o no abundancia. Si lo tenemos porque el Señor quiere que tengamos, eso también debe darnos alegría, pero inmediatamente debemos asociarlo con la mano generosa del Señor. Pero sobre todo eso es el Señor el que nos debe dar alegría. Él es la persona de nuestra alegría. Y cuando una persona está alegre verdaderamente, es una evidencia que su comunión con Dios es constante, que su comunión con Dios es efectiva. Cuando el Señor
Ahora, por otro lado, cuando el Señor conclama o llama a su pueblo al luto, es decir, a clamar con arrepentimiento y con conversión, es porque hay pecado, como lo leemos en el libro de Joel. Dice que llamen a la novia y al novio a lamentar, a los sacerdotes que lloren y clamen en el altar. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando, sí, a momentos de tristeza, es decir, al arrepentimiento, porque el arrepentimiento provoca pena, provoca peso. ¿Verdad? Hay un sentimiento hasta cierto punto de culpa, porque reconocemos lo que somos, y está la necesidad de ser perdonado. Cuando hay esa humillación, el Señor nos restaura y nos da su alegría, ¿verdad? Pero, o sea, el Señor también nos llama a momentos de tristeza. ¿Pero cuándo? Cuando hay pecado en su pueblo, cuando hay pecado en la vida de una persona. Pero el fruto en sí es resultado del camino de justicia. Cuando un hombre está caminando en justicia, cuando un hombre está caminando en una vida de completa o constante restauración, entonces la alegría del Señor está ahí. Fue lo que sucedió en los días de Nehemías, cuando ellos estaban restaurando los muros de la ciudad. Los ancianos que habían conocido cómo era antes, esos estaban llorando, pero los jóvenes estaban alegres. Y entonces llegó el momento en que él les dice ahí en Nehemías 8:10, dice: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces ven ustedes que está el gozo del Señor, no el gozo de las cosas, no solo el gozo de mi trabajo, sino es el gozo del Señor que nos dará la fortaleza que necesitamos. Ese gozo nos va a dar fortaleza en medio de la enfermedad. Ese gozo nos va a dar fortaleza en medio de cualquier prueba. Ese gozo nos va a dar alegría cuando todos nos abandonen, cuando no tengamos a las personas que hemos sentido que son nuestros seres queridos y que hoy no los tenemos. Ese gozo nos va a ayudar a seguir adelante, ¿sí? Porque tenemos que aprender que el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo es Él, ¿verdad? Si Él no es el Dios de mi gozo, cuando una persona no esté más con nosotros, nos vamos a acabar. Cuando las cosas no sean como nosotros queremos, nos vamos a acabar. Y eso no puede ser. No es el plan de Dios llevarnos a ese punto. Entonces, como sucedió también con el salmista David, él mismo, después de confesar su pecado, como leemos en el Salmo 51, dice, él mismo está hablando que en cuanto él se cayó, se empodrecieron sus huesos, ¿verdad? Pero luego dice en el Salmo 51, en el verso número 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego dice en el verso 8, hazme, oigan, oír gozo y alegría. Quiere decir que en cuanto estaba él en su pecado, no había gozo ni alegría, solo condenación, solo insatisfacción, tinieblas, silicio, lamentación, ¿verdad? Pero cuando hay una restauración, cuando hay confesión del pecado, cuando hay conversión y viene el perdón divino sobre la vida de un ser humano, inmediatamente lo que el Señor trae es alegría. Por eso Él dice, hazme oír gozo y alegría. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque Dios, cuando ve que una persona no está dispuesta a abandonar su pecado, va a actuar de tal manera que va a presionar su vida, llevándola a ese momento de silicio y de lamentación, para que vuelva en sí, se dé cuenta de lo que está pasando y entonces se arrepienta, y en ese momento viene la restauración. Y de ahí viene la alegría del Señor, el gozo del Señor. Y dice en el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Entonces hay gozo, júbilo y alegría cuando hay restauración. Después del perdón, será un refrigerio recibir del Espíritu Santo su gracia y su presencia, porque será una revelación de su aprobación sobre nuestras vidas. Entonces hay alegría que viene de los cielos, que Él quiere que nosotros la tengamos en medio de cualquier circunstancia. Ahora, aún en medio
de las pruebas que pasemos, Dios quiere darnos alegría. Porque es muy difícil pasar por pruebas si no aprendemos a tener alegría, ¿verdad? Recuerden, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Y como dice también en Tesalonicenses, otra vez os digo, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Tenemos que alegrarnos en el Señor, independientemente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no es mi condición agradable la que debe darme alegría. Es el Señor, el Dios de mi gozo, el Dios de mi alegría. Eso es lo que debe darnos la verdadera alegría y la alegría permanente. Por eso es que leemos en 1 de Pedro, capítulo 12, en el verso número 14, donde dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, Pedro está tratando de animar a los hermanos porque ellos estaban como diciendo, pero somos cristianos, estamos andando bien, no estamos en pecado, ¿verdad? Pero han venido tantas pruebas. Yo conozco a tantos hermanos que se preguntan, pastor, ¿pero será que estoy en pecado? Bueno, si ellos no pueden ver si hay un pecado, no están en pecado, ¿verdad? Obviamente hay que escudriñar nuestros corazones y tratar de discernir, de ver si hay algo incorrecto. Sin embargo, la prueba no viene solamente porque una persona está en pecado. Las pruebas vienen para fortalecernos, las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Las pruebas vienen como una evidencia de que somos hijos de Dios. Y es exactamente esto que Pedro les está transmitiendo a sus lectores y les dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, porque es un fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice. Entonces nosotros no tenemos por qué verlo como extraño. Ay, ¿por qué esta situación? No, sino, dice, gozaos. Vean ustedes, con las pruebas, este es un cambio de mentalidad, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo así? Quiere decir que si estamos bien, si estamos en comunión con Dios, si estamos orando, si estamos leyendo nuestra Biblia, estamos yendo a la iglesia, estamos en comunión con nuestros amados, esposo, esposa, hijos, todos están en paz, pero hay pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, porque esas pruebas es una evidencia de que el Señor está dando el privilegio de sufrir un poquito por Él. No es un sufrimiento que sea expiatorio en el sentido que nosotros mismos estamos provocando salvación en nosotros. No, la salvación y la justificación vino por la obra expiatoria únicamente de Cristo Jesús, por su sacrificio. Pero el hecho de participar es porque ese tipo de padecimientos nos ayuda en el sentido de poder moderar nuestro carácter. El carácter cristiano precisa ser modelado también, ¿verdad? Precisa ser preparado para la gloria del Señor, porque un día vamos a estar delante del Señor y Él quiere ver una obra terminada. La Escritura dice en Filipenses 1:6 que aquel que ha comenzado la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Entonces hay dos etapas que es primero nuestro camino por esta tierra, nuestra peregrinación que en esta tierra donde enfrentaremos muchas vicisitudes. Y segundo, cuando estemos delante del Señor. Y dice aquí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay el gozo, el Señor está hablando de que tenemos que tener gozo, manifestar gozo, alegrarnos en medio de las situaciones adversas, porque eso es la base para la alegría que tendremos cuando el Señor se manifieste. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿sí o no? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los que nos vituperan, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, como dice Colosenses 1:24,
que somos el cuerpo de Cristo y hay una parte de los padecimientos que han sido dejadas para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El hecho de que el Señor ya padeció y murió por nosotros, eso no nos libra de pasar también por momentos difíciles. Pero si los podemos pasar con alegría, va a ser mucho más fácil. La persona que entra a una lamentación y a un cilicio porque está pasando por momentos difíciles, va a perder el foco de su vida cristiana, de su vida espiritual. Entonces, cuando andamos en una muy buena comunión con Dios, aún en medio de las pruebas, esa será una evidencia de que el Señor está con nosotros y obviamente habrá como fruto la alegría, ¿verdad? La alegría. De hecho, se nos exhorta a estar alegres para que cuando el Señor se manifieste, Él también esté alegre de manifestar el trabajo terminado, ¿verdad? Como dice Judas 24, aquel dice que es poderoso para guardarnos sin caída, irreprensibles para el día de Jesucristo. Dice ahí, vamos ahí, Judas, versículo, porque solamente hay un capítulo, Judas 24, dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Vean ustedes que el Señor también quiere presentarnos con gran alegría después de pasar por este tipo de situaciones. Bueno, entonces, nosotros necesitamos de la alegría y si aprendemos a gozarnos en las pruebas en esta tierra, la alegría que tendremos en la manifestación del Señor en su día, en su segunda venida, será algo inefable. Es decir, no hay palabras para describir el nivel, el calibre de la alegría que habrá por haber terminado el Señor su obra en nosotros y presentarnos irreprensibles delante de su Padre. Amén. Ahora, existe una alegría, y con esto termino, una alegría que el Señor quiere darnos y que es una alegría legítima y permanente, porque esa viene del Señor. En primer lugar, quiero darles este ejemplo porque es muy importante. Y lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo número 6. 2 de Samuel, capítulo número 6. Aquí vemos, dice en el verso número 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, levitas, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David, escuchen, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, ellos iban con una gran alegría. Pero sucedió aquí que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, la tocó y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David, después de que estaban tan alegres, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, o la destrucción, hasta hoy, o quebrantamiento de Usa. Bueno, leímos esto para que veamos que la primera vez que David intentó trasladar el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén, prácticamente a la casa de David, donde él le había preparado un lugar para que estuviera allí, él percibió que algo terrible sucedió, ¿verdad?
ellos se estaban alegrando. Hasta en ese momento no había ninguna intervención de Dios en cuanto a eso. Él no estaba incomodado en cuanto a la alegría, pero no estaba totalmente satisfecho porque algo estaba mal, ¿verdad? Sabemos todos que la forma de cómo el arca debía ser trasladada era a través de los hombros de los sacerdotes, o sea, a través de las varas, porque según la Escritura, en Éxodo capítulo 25 y verso 12 al 15, las varas de oro estaban colocadas sobre los anillos que habían en los extremos del arca. Era exactamente, no era una decoración. Las varas estaban ahí para ser cargadas por los sacerdotes, los levitas, hijos de Coat, y ellos llevaban el arca. Era pesada, eran varas largas, habían varios levitas que las tenían que llevar en los hombros. Esa era la orden, ese era el mandamiento, esa era la forma como debía ser llevada el arca, y no sobre un carro nuevo. Era un carro nuevo. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, quedó claro a través de esta primera experiencia que Dios quiere darnos alegría. Pero lamentablemente lo que sucedió la primera vez que él intentó trasladar el arca, porque murió Usa en ese intento, el Señor dejó bien claro dos aspectos muy importantes que tienen que existir antes de tener una alegría legítima y permanente. ¿Cuáles son? Andar conforme a su voluntad, según sus ordenanzas. Esa es la primera. Andar según su voluntad y no por lo que nosotros pensamos como debe ser, ¿verdad? Nosotros debemos de acomodarnos al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, y no es Dios que se debe acomodar a nosotros. ¿Cómo quieres tú que yo te trate? No, nosotros necesitamos ver, porque Él es el perfecto. Él es el santo. Una cosa es que Él se acomode a nuestras necesidades y nos ayude en nuestra realidad. Pero otra cosa es cuando ya tenemos que trasladar su presencia. Cuando queremos tener su presencia, obviamente es necesario que lo agrademos y que Él apruebe lo que se está sucediendo. Entonces, el primer punto es andar conforme a su voluntad, según sus ordenanzas. Y el segundo, que aquellos que anhelan su presencia la lleven de forma consciente de su responsabilidad, ¿verdad? Y voluntariamente, no de forma mecánica. Aquí estamos llegando a un punto crucial, determinante, que es la forma mecánica de las cosas. Vean ustedes que ellos no atendieron a los detalles. ¿Cómo así? David, los sacerdotes y el pueblo en sí, todos, llevaron el arca sobre un carro nuevo, es decir, sobre un vehículo mecánico, sobre algo que ya estaba, él no tenía motor porque era jalado por los bueyes, ¿verdad? Pero era un carro, una carreta que tenía ruedas. Y estaba siendo jalado y había ahí un movimiento. O sea, el arca fue puesta ahí. Pero recuerden, otra vez, las varas en el arca estaban ahí no para adornarla, era para llevarla sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Disculpen por el ruido. Sino quiere decir que era la responsabilidad, la conciencia. Oigan, el peso del arca. Esto yo lo necesito entender, yo necesito absorber esta realidad en mi vida. Yo no puedo simplemente hacer las cosas, la vamos a colocar ahí y nos alegramos. No, el Señor quería aceptar la alegría. No estaba ilegítimo, pero no se estaba haciendo de la forma correcta. Entonces ellos no entendieron y estaban usando un vehículo mecánico. Todos pudieron haber pensado hasta cierto punto que era una nueva forma de trasladar el arca, ¿verdad? Habían tantos años que habían pasado desde el tiempo de Moisés en el desierto y los filisteos también utilizaron el carro nuevo y hasta cierto punto no les pasó nada. Bueno, recuerden que los juicios habían caído
sobre ellos desde el templo, ese dios Dagón y lo demás. Y ellos tuvieron que deshacerse del arca, o sea, enviarla de regreso al territorio de Israel, porque los juicios estaban cayendo sobre ellos. Pero ellos eran filisteos, ellos no tenían conocimiento, ¿verdad? Cuando llegaron al territorio y ellos fueron a ver lo que había dentro del arca, también los israelitas murieron por su osadía, porque no debían hacer eso. Entonces, el Señor trata de una forma diferente a los que son inconversos, que no son creyentes y que no tienen entendimiento, y Dios trata a los que tienen entendimiento de otra forma, hasta de una forma más seria, con mayor responsabilidad. Por eso es que nosotros, que queremos de su presencia, no debemos ser negligentes o no debemos ser indiferentes en relación a la santidad de Dios. Debemos de darle la reverencia y el respeto necesario que Él se merece. Esa importancia en nuestra vida personal, porque por eso David quería llevar el arca, no únicamente para restaurar la relación de Israel, del pueblo en Jerusalén hacia Dios, sino también de tener el arca ahí para tener una relación y una comunión personal con el Señor. Entonces, parecía que esa era una nueva forma de transportar el arca, una forma actualizada, podemos decir así, una nueva tecnología, ¿verdad? Sin embargo, esa forma contemporánea tuvo resultados mortales. No era lo que Dios quería. Él no quería una nueva forma. ¿Saben por qué? Porque Dios no cambia. Dios no necesita nuevas formas para sentirse alegre o sentirse actualizado. Nosotros somos los que vivimos así de esa manera. Pero no, tenemos que ver los caminos antiguos. Tenemos que ver lo que Dios ha establecido y agradarlo y obedecerlo. Entonces, la alegría que sintieron al transportar el arca fue de una forma mecánica, porque estaban trasladando el arca de una forma mecánica, se transformó prácticamente en dolor y tristeza. Es exactamente lo que nosotros leíamos en Proverbios capítulo 14, versos 12 y 13, donde dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Al final, hasta la risa va a traer a tristeza, dolor, y la carcajada, digámoslo de esa manera, va a traer congoja. Eso es lo que dice en el verso 13. O sea, esos dos versículos tienen que verse juntos. Y es lo que estaba pasando en Israel. Ellos estaban con alegría en ese momento, pero se convirtió todo en dolor y tristeza por la muerte de Usa, levita, que también no tuvo ningún tipo de entendimiento. Nosotros podemos simplemente decir: ay, pero qué dolor, cómo el Señor hizo eso con ese pobre hombre, si lo único que quería era ayudar que no se cayera el arca. No, él estaba con total falta de entendimiento y lo más importante es que él no se olvidó, fue negligente en su vida. Ya él estaba viviendo de una forma mecánica su vida y su ministerio. Que el Señor nos ayude a no vivir de esa manera, sino que podamos realmente mantener esa reverencia y respeto a la santidad de Dios. Las cosas que se hacen sin poner atención a los detalles es ocasión para el peligro. Y eso es lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, cada vez, por ejemplo, que usted va a trabajar en la cocina con un cuchillo, deje de pensar en otras cosas y en sus problemas y ponga atención a lo que está haciendo y hágalo con cuidado y no mecánicamente, porque puede ser un grave peligro, puede suceder algo terrible. O cuando se trabaja con fuego, cada uno de nosotros debe trabajar con mucho cuidado. Entonces vamos a hacer las cosas como debe ser. Si uno se va a cortar el dedo con un cuchillo en la cocina porque no está poniendo atención, o está con problemas, o está haciendo un montón de cosas a la vez, no, tiene que y colocar los dedos de forma correcta. Todo es así, ¿verdad? Si eso es tan sencillo y nos da una gran enseñanza, imagínense con las cosas del Señor. Nosotros debemos de tener todo el cuidado necesario. Entonces, traer la presencia del Señor mecánicamente es manifestar
indiferencia a su santidad. Indiferencia. Solo, sí, vamos a ver el arca. No, vamos a traer el arca. No, con todo nuestro corazón. Nuestra voluntad y conciencia deben estar plenamente involucradas. Todo nuestro ser debe estar sumergido bajo ese espíritu. Muchos quieren atraer la presencia divina a sus vidas ocupadas, ¿verdad? Quieren que el Señor venga sobre sus vidas, pero viven una vida agitada, una vida de afanes, una vida de un constante quehacer. Eso no va a traer el fruto esperado de la presencia del Señor y consecuentemente de su alegría. ¿Por qué? Porque hay mecanismos modernos. Vivimos en una vida tan moderna que, imagínense, ya ni siquiera nos podemos deshacer del celular, ¿verdad? Vivimos pegados con el celular en la mano todo el tiempo. Es una dependencia impresionante que el propio, digámoslo así, el propio sistema nos ha metido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos tan débiles en esos aspectos que convertimos esas dependencias en una situación viciosa, ¿verdad? Entonces colocamos en acción nuestras manos cuando hay un activismo, pero como Usa lo hizo, ¿verdad? Colocó su mano y no colocamos el corazón. Necesitamos no ser mecánicos, librarnos de esa forma mecánica de operar. Eso no va a traer una alegría legítima y permanente. Como dijo Billy Graham en una conferencia, él dijo estas palabras: muchas personas están dispuestas a tener a Jesús como parte de sus vidas, siempre y cuando no les cueste nada. Imagínense qué tremendo. Quieren el gran precio, la perla del gran precio con ellos, pero no quieren pagar el precio. Inclusive pueden profesar fe en Jesús y unirse a una iglesia, mas Jesús para ellos es solo una póliza de seguros, ¿verdad? Solo la utilizan cuando la necesitan, pero no hay un compromiso. Si vivimos mecánicamente nuestra relación con Dios, nunca tendremos la alegría verdadera, legítima y permanente que el Señor quiere darnos. Entonces, la enseñanza que vemos en el primer traslado del arca es que el Señor sí quiere darnos alegría, pero Él dio una gran lección. La lección es que debemos poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Por eso dice la Escritura: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está hablando de una entrega total, ¿verdad? Está hablando de tener responsabilidad, de estar de una forma conscientes voluntariamente, de poner la voluntad, no de andar así mecánicamente, ya por inercia. No, tenemos que ir conscientes de cada paso, de cada detalle, porque imagínense que hay personas que a veces bajan las gradas o suben gradas sin estar viendo y de repente, ¡pum!, se tropezaron y ahí viene el dolor o una quebradura. ¿Quién tuvo la culpa? Nuestra falta de atención. Entonces, cada cosa que hagamos necesitamos poner nuestra atención. No digamos en las cosas del Señor. La adoración en la iglesia debe tener como objetivo agradar a Dios y no a las personas, ¿verdad? La música, la adoración, la letra, todo es para agradarlo a Él, no al pueblo. Cuando sea de esa forma, entonces tendremos la alegría verdadera y permanente. Ahora, bien ustedes que fue exactamente en la era de Nacón. La era de Nacón. Y Nacón quiere decir en el hebreo preparado. ¿Por qué? Porque en una era que era lugar donde era limpiado el trigo, era separado el trigo de la paja, ¿verdad? Donde era limpiado prácticamente, ahí existía una separación. Y es en esa era, significativamente, donde los bueyes comenzaron a tropezar. Pero es bastante interesante que en una era estuvieran tropezando los bueyes. ¿Por qué? Porque una era era plana. Generalmente en una era una parte alta, donde el viento soplaba, plana y limpia. Tenía que estar limpio debido a que era el lugar donde se limpiaba el grano. ¿Por qué tropezaran ahí?
los bueyes. Ahora es interesante que eran los bueyes, fíjense ustedes, tropezando, y entonces hicieron que el carro nuevo se tambaleara, y así Usa pensó que se iba a caer el arca. Los bueyes son los que trabajan en la era. Entonces el mensaje que el Señor está dando, como Pablo dijo, hablando de los bueyes, dice el Señor, no se preocupa por los bueyes. Él está hablando de nosotros, los que trabajan en el ministerio. Somos los bueyes. O sea, está hablando de nosotros, está hablando de nuestra actitud, de aquellos que están en la era trabajando y que no deben trabajar solo mecánicamente. Necesitan hacerlo de corazón, involucrados plenamente, mente, alma y espíritu, de tal manera que el Señor vea nuestra reverencia para con Él, que no es algo de una forma indiferente, sino de una forma diferenciada. Hay algo grande ahí en relación a eso. Entonces, el Señor mostró ahí que Él no quiere que nosotros, porque ¿saben qué es lo que sucedió con Usa? Que él manifestó una cierta familiaridad con el arca. Es que yo soy levita, yo puedo ahí tocar aquí, y se le olvidó que no podía tocar el arca, o se le olvidó, o nunca lo supo. ¿Por qué? Porque ya no tuvo una vida espiritual, ¿verdad? Entonces, su familiaridad con el arca lo que hizo fue provocar en él una total irreverencia al tocarla, y por lo tanto ese acto no podía quedar impune, porque eso fomentaría el desprecio por el arca. Cualquiera lo puede tocar, cualquiera puede verla. Por eso cuando vieron el arca adentro, también murieron algunos, dice, ¿verdad? Y cuando la tocó, tuvo que morir, ¿verdad? No por maldad de Dios, sino porque era necesario abrir un precedente, que no hubiera un fomento de desprecio. Por eso él murió, porque él fue, como dice claramente ahí, él fue temerariamente, imprudentemente. Dice aquí, lo hirió por aquella temeridad en el verso 7. Entonces, eso es lo que sucedió ahí. Entonces, la alegría se convirtió en tristeza, en dolor y en el miedo, tanto que David no quiso más traerla al arca. Entonces la llevaron a la casa de Obed-edom, y ahí pasó 3 meses el arca, tiempo suficiente para que David pudiera meditar, reflexionar y entender y consultar en las Escrituras que no era a través de carros nuevos, de conceptos de tecnología nueva que teníamos que traer el arca. No es a través de tener todo lo mejor de este mundo, el mejor sonido, los mejores micrófonos, el mejor templo que va a traer la presencia del Señor. No, es nuestro corazón, es nuestra actitud, es nuestro respeto para con el Señor, que es lo que realmente atrae su presencia. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios sí está interesado en las buenas intenciones, pero Él está más interesado en las buenas acciones. Quiere decir, una intención puede ser hecha hasta de forma inconsciente, ¿verdad? Pero las acciones deben ser hechas de una forma consciente, porque tenemos que estar atentos a lo que realmente importa delante del Señor. Entonces, cuando David supo que el Señor estaba bendiciendo a Obed-edom, porque fue prosperado en todo, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Imagínense, Usa, un levita, fue muerto porque no tuvo el respeto suficiente al arca. Ahora Obed-edom abrió las puertas de su casa con digamos así, con aquel miedo de que también podría traer juicio en su casa. Él se atrevió a tenerla, pero obviamente ahí está la diferencia. Él actuó con total reverencia hacia el arca, que representa la presencia del Señor, y dice que esa reverencia fue tomada por Dios como un fruto precioso, y comenzó a bendecirlo. Cuando David supo que el Señor estaba bendiciendo a Obed-edom, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces se enteró de la forma, y entonces dejaron a un lado esos carros nuevos, y entonces él llamó la atención a los levitas y les dijo: ustedes tienen que traer el arca sobre los hombros. Estamos entonces entendiendo cómo el Señor quiere darnos alegría. Sí, cuando ya llevaron la segunda vez el arca, iban con tanta alegría. Dice aquí la Escritura, vamos a ver,
Dice en el verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Ahí estaban alegres. Dios es el que promueve la alegría. Dios quiere darnos alegría con su presencia. Pero ¿cómo? Es necesario entender también sus formas, sus costumbres divinas. Sucede entre marido y mujer. Si la mujer no conoce al marido, no sabe las cosas que a él le gustan, van a tener choques. Y de igual manera el marido, si no aprende a conocer a su mujer y a respetarla, van a tener choques. Entonces tenemos que aprender a convivir. ¿Cómo? A través de conocer lo que al otro le agrada y lo que también le desagrada. Habrán algunas cosas que uno tendrá que cambiar, dejar de pensar de esa manera, porque puede ser que sea incorrecto, costumbres no bíblicas, digámoslo así, porque es lo que debe prevalecer, lo que Dios piensa, no lo que yo pienso, no mi estilo, sino lo que Dios cree en cualquier hogar cristiano. Entonces eso así es lo mismo con Dios. Yo necesito ver lo que a Él le agrada. Y entonces esta segunda vez fue exitosa. Comenzaron a alegrarse. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros nos alegremos delante del Señor, pero que lo hagamos de una forma legítima. Dios promueve la alegría. Dios quiere darnos su presencia, que trae una alegría legítima, verdadera, permanente, pero debe ser a través de sus medios. Dios bendice y da alegría a aquel que respeta su santidad y pone atención a sus formas, a sus mandamientos. Evitemos entonces cada uno de nosotros, sea en nuestra oración, sea en la iglesia, sea en nuestra conducta cristiana diaria, la temeridad. No actuemos de forma intempestiva, no actuemos de forma mecánica. Las cosas se hacen ya porque yo ya las sé hacer. No. Cantamos porque sabemos cantar. No. Lo alabamos porque ya sabemos alabar. No. Estamos ahí. No puede ser. Uno tiene que poner todo su corazón, todas sus fuerzas, todo su entendimiento, porque de esa manera Dios va a notar que Él es nuestra alegría y Él es nuestro gozo y Él es lo más importante para nosotros. Ahí habrá un fruto preciosísimo. Evitemos entonces la temeridad y la vida mecánica en el Señor. El propósito de Dios es siempre que vivamos con alegría. Y Dios promete esa alegría en el hombre, mientras esa alegría sea fruto de una vida correcta, de una vida justa. Porque Dios no promueve la alegría que es fruto de la maldad y de la injusticia, mas la alegría de los que se importan en los caminos de Dios, que los que se importan del Señor, es una alegría que va a permanecer en sus corazones. Dios quiere que entremos a su presencia con alegría. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, pero tenemos que alegrarnos también. El Señor nos muestra eso. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 35, verso 10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esto es una promesa para el futuro de Israel, para el futuro de Sión. Pero ¿por qué no puede ser una realidad en nuestras vidas hoy si nosotros vamos a darle al Señor la debida reverencia, el debido respeto y el traer siempre nuestro corazón en cualquier cosa que hagamos para la gloria de su nombre? Amén. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra. Tú quieres darnos siempre alegría, la alegría legítima y permanente, y esa solo viene a través de que tú seas lo más importante en nuestro corazón. No permitas que nos convirtamos en personas mecánicas, en personas que hagan las cosas porque ya tienen costumbre, porque ya las saben hacer. Señor, líbranos de ese tipo de vida religiosa. Danos, por favor, una vida espiritual viva, una vida espiritual, Señor, que se deleite en complacerte,
porque tú eres el Dios de nuestra alegría, el Dios de nuestro gozo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Primero Dios, estaremos juntos el próximo domingo.